el idealismo y la actitud conservadora de quienes gobiernan y han gobernado el país durante toda la República son los que han impulsado este tipo de enseñanzas que se han ido sucediendo a través de varias escuelas: la tradicional, la conductista, la constructivista y actualmente la posmodernista. Poco se habla del posmodernismo, pero también yo lo señalaba el doctor Capstoli en su intervención al principio. Cómo hoy día este tema de la globalización ha repercutido negativamente en el campo de la educación popular. Si bien es cierto que tiene sus aspectos positivos, como lo ha explicado el doctor, en lo que se refiere al avance de la ciencia y la tecnología, y cómo es que hay una mayor comunicación, la pregunta es: ¿todos nos beneficiamos de esta globalización? ¿Todos tenemos máquinas capaces de comunicarnos instantáneamente con la otra parte del mundo? El posmodernismo ha avasallado la investigación histórica. Y la razón es que no se quiere reconocer que la historia como ciencia descubre y utiliza un conjunto de leyes sociales, históricas, para poder comprender y analizar la esencia de la realidad histórica. Ya no se trabaja las leyes históricas. Historiadores posmodernistas que hoy en día hacen la microhistoria de las culturas, donde ya no se reconoce el carácter de ciencia ni el carácter de las leyes que tienen todo proceso social. Y esto es lo dominante. Por otro lado, tenemos nosotros también maestros que procuran y se esfuerzan en la escuela por darles ciencia a los estudiantes. Llevar la ciencia a la conciencia de los estudiantes para tener un conocimiento real de lo que ha sucedido en nuestra historia, para despertar conciencia que hoy no existe en el estudiantado, que hoy no existe ni siquiera en los estudiantes universitarios. Aquí tenemos que señalar nosotros que la base de este carácter científico de los conocimientos está en la concepción dialéctica y materialista y liberadora, que se apoya en las investigaciones científicas, que toman en cuenta las leyes del desarrollo social. Hay que diferenciar bien lo que es la historiografía de lo que es la ciencia de la historia. La historiografía abarca el estudio de datos interesantes, anecdóticos, importantes, pero que no nos explican lo que está pasando hoy en el mundo. La ciencia de la historia sí nos explica lo que pasa hoy en el mundo a través del estudio de las raíces de los problemas que hoy nos afectan. Estas investigaciones científicas toman en cuenta las leyes del desarrollo social. Y al tomar en cuenta las leyes del desarrollo social y aplicarlas al estudio del pasado, tenemos la ciencia de la historia. Por cierto, que ya no tenemos ese concepto del pasado que antes se tenía. El pasado como un pretérito de miles de años atrás. Hoy se incorpora también lo que se ha venido en llamar la historia reciente, que ha estado en discusión, y hay una mayoritaria opinión de lo que ha pasado ayer o anteayer ya es historia, y eso es válido analizarlo para comprender el presente y el futuro que se viene. La ciencia de la historia en estas condiciones va a conducirnos a la verdad histórica,
Pero aún así, si este es el problema fundamental entre los contenidos metafísicos y los contenidos científicos, ¿cuál será la contradicción principal de la enseñanza-aprendizaje de la historia? Yo quisiera señalar aquí que tengamos cuidado los maestros en la diferenciación de lo que es el problema fundamental y el problema principal. El problema fundamental es un problema histórico, en la medida en que será problema fundamental mientras que los maestros no hayamos asumido o vayamos asumiendo una comprensión de la historia desde el punto de vista científico y apoyado en la ciencia. Y eso significa todo un proceso de transformación curricular para transformar nuestras enseñanzas. ¿Y cuál es el problema principal coyuntural hoy? Por un lado, observen ustedes el desarrollo acelerado de la ciencia. Este desarrollo acelerado de la ciencia que se expresa en las investigaciones cada vez mayoritarias de las ciencias sociales, en las universidades, en los círculos académicos, en los círculos invisibles del que hablaba el doctor Capsoli, como por ejemplo en ese gran grupo virtual de Historia Debate a la cual también pertenezco yo, y efectivamente he visto yo algunos escritos del doctor Capsoli ahí, que es una red mundial de historiadores y profesores de historia. Estos avances en la ciencia social y particularmente en la historia, lamentablemente no llega a la escuela.